Bueno, pues buenas tardes y pues soy Antonio Fernández y bueno, Paco ya me ha presentado antes, soy compañero ingeniero de Montes y bueno, me han dado la posibilidad de contar un poco el mundo de lo que es la financiación pública, lo que son las diferentes líneas y voy a intentar un poco centrarme más bien en los pequeños, o sea, a baja escala, que sería pues emprendedores, pymes y personas que pretenden crear una empresa, porque líneas de I+D más I pública, de financiación pública, pues hay bastantes, pero vamos, voy a intentar restringirme un poco a eso. Y nada, pues vamos a empezar. Vale, pues lo primero sería contaros un poco el panorama de ayudas que hay en general a nivel nacional y bueno, y también tenemos que tener en cuenta las ayudas europeas que son importantes. Pues lo que he hecho un poco es estructurar los diferentes tipos de ayuda para situarnos, ¿no? Entonces, bueno, lo he diferenciado en función de cuatro criterios. Pues el perfil del solicitante, o sea, quién es el solicitante, que puede ser un particular mismo. He puesto en rojo en las que me voy a centrar yo. O sea, porque, por ejemplo, ayudas de particulares, pues, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid ahora tenemos esta que han sacado pues para fomentar lo que es darse de alta autónomos y eso lo puede pedir cualquier particular, pero vamos, yo en ese tema digamos que no me voy a meter. Yo me voy a centrar más bien en el tema de pymes y he puesto entre paréntesis autónomo y luego lo contaré un poco, porque digamos que un autónomo ahora con la nueva definición de la Unión Europea de hace unos meses, está recién vigente, un autónomo se puede considerar pyme, ¿vale? Lo que pasa es que luego especificaré hasta qué punto los autónomos pueden solicitar las diferentes líneas de ayudas que voy a comentar. Y luego, pues bueno, puede ser una gran empresa y puede haber otros tipos de entidades como pueden ser asociaciones de interés económico, asociaciones sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro, universidades, municipios, igual. Ahí, digamos, no me voy a meter. Naturaleza de la ayuda, pues tenemos ayudas directas a la contratación, bonificaciones de seguridad social, asesoramiento empresarial. Me voy a centrar más bien en préstamos, que son créditos blandos, con intereses muy pues, por debajo de lo que hay en la banca privada, bastante interesantes, subvenciones a fondo perdido, o sea, y los incentivos fiscales que conlleva el hacer actividades de investigación, desarrollo o de innovación tecnológica. Y luego el objeto de la ayuda, pues tenemos también diferentes objetivos. Una ayuda siempre va a intentar fomentar algo, pues la inversión en equipos para modernizar nuestra empresa, nuestra pyme, mejorar la competitividad de la empresa, salir fuera, expandirse. Yo igual, me voy a centrar más bien en ayudas que van encaminadas a la creación de empresas y al desarrollo de proyectos de I+D+I. Y luego, ¿quiénes son los organismos concedentes? Pues ya sabemos que son ayuntamientos, comunidades autónomas, pero yo me centraré sobre todo en ayudas nacionales y europeas. De acuerdo. Entonces, antes de pasar, digamos, página a todo lo que descarto, simplemente dar un par de apuntes de recursos, pues para, no sé, que yo recomiendo o que a mí me gustan, recursos para búsqueda de ayudas. Pues en la red tenemos esas dos páginas web, que una pertenece a la Dirección General de la PYME, del Ministerio de Economía, y la otra es una página web privada de una empresa privada, una consultora que se llama Econet, que también es interesante por las diferentes clasificaciones que hace, que a mí me parece que está muy bien, ¿vale? En la primera, pues podemos encontrar ahí, si vamos al canal del emprendedor, que hay un botón, no me voy a meter ahora, podríamos ver, pero no me quiero extender mucho. Pues bueno, ahí podéis encontrar ayudas para la creación de empresas, tanto a nivel nacional como cada una de las diferentes comunidades autónomas. Que yo eso, el tema de las ayudas, digamos, municipales o de comunidades autónomas, pues como que no lo voy a tocar. ¿Vale? Entonces simplemente lo dejo ahí y simplemente también doy unas recomendaciones. Por ejemplo, estoy descartando ya ayudas, por ejemplo, que ya se han contado aquí anteriormente, como son los ENISA emprendedores, las líneas ICO, tampoco nos vamos a meter ahí, y son todas dedicadas a la creación o ayudan a la creación de empresas, ¿vale?
También, pues igual, todos estos descartes, pues simplemente, por ejemplo, para que veáis, ayudas a la creación de empresas a nivel autonómico, ahora mismo hay, a día de hoy, como 107 convocatorias a nivel de las diferentes comunidades autónomas. O sea, a mí, por ejemplo, me ha resultado curioso ver Cataluña gana por goleada al resto de las comunidades autónomas, tiene 30 convocatorias abiertas y, sobre todo, me llama la atención que la Comunidad de Madrid tiene 2. Es un poquito decepcionante, a mí me parece bastante decepcionante, pero bueno. Y luego, pues en el caso, por ejemplo, de utilizar estos buscadores, estéis buscando ayudas que puedan facilitaros en función del perfil que tengáis cada uno, seáis empresa, seáis un autónomo que está buscando poner en marcha un proyecto. A la hora de buscar ese tipo de ayudas, simplemente os he dejado ahí unas palabras clave a la hora de buscar en los boletines provinciales, incluso, bueno, si buscáis en nacionales, pues en el BOE, que son, pues, buscar siempre para no tener que enfarragaros, pues, beneficiario, condiciones de la ayuda, justificación, garantía, interés, carencia, plazo de devolución, ¿vale? Y bueno, un poco más. Ahí también decir que la subvención es un incentivo, no es financiación. O sea, eso significa que va a ser muy parcial, o sea, no va a superar el 20 o el 30%, lo que es ese tramo que no vas a tener que devolver a la hora de financiar tu proyecto. La financiación sí que puede llegar a ahora lo veremos, a un 80, incluso a un 95, incluso a un 100% del coste del proyecto. Y luego tener en cuenta que toda subvención y todo préstamo va a tener y va a conllevar un gasto que hay que justificar y que tiene que ser acorde con el objeto de la ayuda. O sea, si te han dado el dinero, pues te dicen que el gasto subvencional es personal, material, pues tiene que estar dentro de esos parámetros. Vale, entonces nos vamos a quedar exclusivamente con ayudas para pymes, incluyendo autónomos, proyectos, digo novedosos, y digo novedosos porque yo creo que dentro de las diferentes convocatorias que veis ahí abajo, que son las que he puesto, las que a mí me parecen las más interesantes nacionales y las más interesantes europeas, en rojo pongo las que me da tiempo a comentar porque son las que más pueden afectar a emprendedores. Pues digo proyectos novedosos porque digamos que el baremo que tienen las diferentes administraciones y la consideración de investigación, desarrollo e innovación, pues varía. Ahora, más adelante veremos cómo varía, qué criterios se tienen en cuenta a la hora de otorgar ese tipo de ayudas, ¿vale? Y el resumen, pues ahí los presupuestos de a partir de 70.000, préstamos, subvenciones, ya lo hemos dicho, incentivos fiscales, que los vamos a ver, y nacionales europeas. ¿De acuerdo? Y ahí tenéis todo ese listado. Y primero, antes de todo, pues mira, volvemos otra vez a la definición de investigación, desarrollo e innovación. Yo ahí no me voy a... Esa definición que os pongo ahí, por ejemplo, es la que viene por ley en el texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, en el artículo 35. Se definió claramente investigación, desarrollo e innovación tecnológica porque hay unas deducciones muy importantes que son las deducciones a la I+D y a la innovación, y había que definirlo claramente, qué es innovación, qué es investigación y qué es desarrollo, para ver qué proyectos tienen derecho a tener una deducción. Sin embargo, digamos, esta es la más estricta y se aplican las certificaciones de I+D precisamente para poder acogerse a estas deducciones. Pero luego yo, por ejemplo, me gusta más, o puedo decir a veces, no sé, que las convocatorias a lo mejor se suavizan un poco y van más a la propia definición de la RAE, que dice mudar, innovar es mudar o alterar algo introduciendo novedades. De todas formas, quedarnos con que investigación siempre va a suponer la generación de un nuevo conocimiento. Desarrollo es coger ese nuevo conocimiento y materializarlo, hacer un prototipo, por ejemplo, y la innovación tecnológica es, a partir de algo que viene de un I+D, mejorarlo, ¿vale? Y he puesto ahí, y esto también es interesante, que I+D es una novedad objetiva cuando el resultado de nuestro proyecto es una novedad objetiva, es I+D, es decir, objetivo porque es objetivo, es nuevo para mí, pero es nuevo también para dentro de mi sector, pero es nuevo fuera de mi país e incluso a nivel mundial. Sin embargo, novedad subjetiva puede ser algo que es novedoso dentro de mi sector, pero si salgo de mi ámbito ya no es novedoso. Entonces eso sería innovación, ¿vale? Entonces simplemente es una manera un poco de limitar estos conceptos que la verdad es que están muy utilizados: innovación, investigación, desarrollo, ¿vale?
Como he dicho, estas definiciones estrictamente se aplican a las deducciones fiscales, pero luego en las convocatorias que vamos a comentar, que son, aquí luego os comentaré, no se ve mucho, luego lo diré, pero las diferentes convocatorias que hay, por hacer ahora, las que yo voy a comentar, sobre todo me voy a centrar en el CEDETI, en el CEDETI y luego del Ministerio de Industria, del MINECO. Son interesantes pues retos de colaboración, y luego también del Ministerio de Industria también está AEST. Por ejemplo, esas para mí son las más importantes a nivel nacional. Entonces, el concepto este de I+D que acabamos de tratar, pues el que más se acerca a esa innovación, generación de nuevos conocimientos, a hacer un prototipo, pues eso digamos que lo exige las ayudas que da el CEDETI. Pero hay que tener en cuenta, como decía antes, el concepto de un proyecto de I+D subvencionable, yo prefiero llamar proyectos novedosos. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que hay concurrencia competitiva en muchas convocatorias. El CEDETI es una ventanilla abierta durante todo el año. Ahí no hay concurrencia competitiva. Tú llevas tu proyecto y todos los meses, digamos, que evalúan proyectos, y los proyectos que superan sus baremos, pues son financiados, los que no. Sin embargo, retos, colaboración, AEST, por ejemplo, son concurrencia competitiva, es decir, que en un mes se presentan un montón de propuestas a nivel nacional, 1.000, 2.000, 3.000, y las mejores dentro del presupuesto disponible son las que pasan. Entonces, a veces ese baremo de I+D, pues en función del número de empresas que se estén presentando, pues sube o baja, ¿de acuerdo? Y luego otros criterios de evaluación, pues pueden ser los geográficos. Se intenta fomentar que regiones menos desarrolladas de España, como pues Extremadura o Galicia, suelen tener más fondos, y entonces también digamos que entran más fácilmente los proyectos que están ubicados ahí. Y luego también el hecho de que tu proyecto tenga una vocación de internacionalización, eso también es positivo, y que esté muy de cara al mercado, o sea, que se vea cómo cubre una necesidad en el mercado claramente. Vale, entonces, luego pues hay cómo innovan emprendedores y microempresas, porque podemos decir que bueno, que esto es un terreno de mínimo, mediana y gran empresa, o sea, empresas que yo que sé, que tienen técnicos en plantilla que se dedican exclusivamente a tener ideas en la empresa y a ponerlas en práctica, y siempre, mira, he puesto esa imagen ahí porque tenemos la idea del I+D, de la bata, el laboratorio, el japonés y los microchips. Bueno, pues eso simplemente hay que desmitificarlo. O sea, hay proyectos que muy simples, pero que han resuelto han dado solución a una problemática que había, y lo han hecho de una manera muy inteligente, han innovado y han conseguido ayuda. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, os he puesto aquí, tampoco sé mucho, pero bueno, he hecho una pequeña búsqueda de cosas que son públicas. O sea, el que quiera saber cómo está ese listón de proyectos, es decir, ¿mi proyecto sería financiable, sí o no, por el CEDETI o por el MINECO? Bueno, pues tenéis ahí un link del listado de aprobados de este mes de septiembre pasado del CEDETI, de proyectos de I+D. Pues tenemos, no lo veis, pero bueno, incremento de las defensas naturales del brócoli, por ejemplo. Y ese ha recibido financiación. Alta jugosidad e intensidad sensorial en tortillas de patata refrigeradas. Fitorremediación de suelos contaminados por metales pesados y aprovechamiento de sus productos mediante la plantación de Jatropha purcas. Bueno, pues son ejemplos que se van de esa idea que tenemos de la bata, del laboratorio y de los microchips. También os he puesto otro ejemplo ahí de retos de colaboración, que eso fue la resolución. Esta es anual, sale una vez al año, y incluso aquí veis la dotación, que eso también es interesante. Esto era innovadores artículos de cuero sostenible mediante la aplicación de nuevos productos curtientes obtenidos a partir de los residuos de semilla de uva de la industria del vino, ¿vale? Y este proyecto recibió 872.000 euros con una subvención. Aquí solo se subvenciona. Esto es un reto, es una convocatoria que procura promover la colaboración entre empresa y universidad, y la subvención
pura y dura se la lleva únicamente los organismos públicos, las universidades. Bueno, pues 269.000 y 331.000 de préstamo. Este préstamo va al 0,7%, a devolver en 10 años y con 3 años de carencia. O sea, unas condiciones que son bastante interesantes. Y luego, bueno, os he puesto ahí el típico modelo de proyecto de I+D, pues es fase de diseño, fase de ensayos, fase de prototipo, ¿vale? Y bueno, igual, para estos pequeños emprendedores, pues bueno, buscar apoyo y colaboración en universidades si tienes una buena idea, porque para un proyecto de I+D siempre es interesante tener el apoyo de las universidades. Luego, aquí os he puesto una tabla muy interesante de CEDETI, el CEDETI Neotec de creación de empresas, que está ahora mismo en revisión. Los dos primeros los explico ahora, pero el resto no da tiempo. Pero el resto son CEDETI, línea de innovación, los AES que os he dicho, que son el antiguo Plan Avanza, que son para las TIC, retos colaboración, que es este que os acabo de comentar, que es el antiguo Impacto, y luego de Minico también tenemos competitividad y Reindus, que son para mejora de la competitividad, y el Emprendetur. Bueno, os lo he dejado ahí y como me ha parecido muy interesante, vamos, no me ha salido al final nada mal el cuadro, pues lo he dejado fotocopiado aquí, o sea, lo he imprimido aparte, y el que quiera, pues que luego lo va a tener aquí. Y así, digamos, que descargo un poco lo que es la charla, ¿vale? Entonces, los dos primeros que son interesantes, del CEDETI, es un organismo que pertenece al Ministerio de Economía y es la principal institución que financia la I+D en este país ahora mismo. Entonces tenemos un instrumento que es el CEDETI Neotec, igual, línea, es una ventanilla abierta, no es una ventanilla que se abra como el Retos o como el AES 1 o 2 veces al año y que en un mes tienes que entregar tu proyecto, sino que es una línea abierta. Eso sí, está en revisión y en apenas 15 días van a salir las nuevas condiciones. Yo creo que lo están revisando porque no ha tenido en su pasado mucha aceptación, o sea, no ha habido muchas solicitudes de este instrumento, y digamos que lo van a hacer un poquito más atractivo. Van a mejorar las condiciones porque, por ejemplo, no tenían ningún tramo de subvención y a lo mejor ahora lo introducen. Y luego, pues, no sé por dónde más lo mejorarán. Bueno, pues este instrumento a día de hoy, que está en revisión, está dedicado a empresas, creación de empresas que tengan base tecnológica o empresas ya creadas que tengan menos de 4 años, ¿vale? Empresas jóvenes. Empresas de base tecnológica significa que te van a exigir que te gastes, por lo menos en el año en curso o en los 3 años anteriores, te hayas gastado el 15% en I+D. Que lo tengas auditado en cuenta y que los que han formado la empresa, los que han emprendido, tienen que tener una participación superior al 50%. Eso está para cubrirse de que pequeñas, o sea, medianas o grandes empresas, digamos, que intenten montar este tipo de empresas y captar ayudas cuando realmente no dejan de ser la misma empresa pero con otra careta. Entonces, ¿qué ayudas? Lo que es la cuantía, mínimo 175.000 euros, máximo 250.000, y el objetivo es financiar los 2 primeros años de la empresa. Todo. O sea, todo. Lo que, digamos que aquí el gasto subvencionable es cualquier gasto dentro de la empresa, ¿vale? Entonces, ¿esto qué motiva? Pues creación de empresas de base tecnológica y ¿en qué condiciones? Pues hasta el 70% de tu presupuesto lo van a cubrir, se va a cubrir mediante esta ayuda. Te exigen que el 30% sean fondos propios, lo traigan los propios emprendedores. ¿Y a qué condiciones? Euribor más 0,1, que ahora mismo, lo he puesto ahí abajo, estaríamos hablando de 0,34% de interés. Te dan un anticipo, nada más concederte la ayuda, de un 40 o un 60% de la ayuda. Y lo más curioso, y bueno, quizá la razón por la cual están cambiando las condiciones ahora, es que esto, hasta ahora venía, la devolución del préstamo venía ligada al cash flow de la empresa. Es decir, hasta que no había beneficios en la empresa, no se empezaba a devolver el crédito que te habían dado. Y se empezaba a devolver con tramos de un 10 o un 20% de lo que te habían otorgado. ¿Qué ocurre? Pues que muchas empresas pues no han ido bien, o no sé cómo lo han hecho, pero la cuestión es que en muchos casos esta ayuda ha sido de difícil devolución, y además legalmente, porque si no tenías beneficios, pues no tenías
por qué devolver la ayuda. Vale, pues esta la aparcamos ahí, además que os digo, estar atentos al CEDETI si os interesa, porque en breve van a sacar las nuevas condiciones y van a ser bastante interesantes, pues, seguramente. Y luego el producto estrella, digamos, o instrumento estrella del CEDETI son los PEI, proyectos de I+D individuales, también los hay cooperativos, más o menos las condiciones son las mismas, solo cambia que el presupuesto que se admite es mayor si va 1, 2, 3 empresas. Vale, y aquí se pueden presentar cualquier empresa recién constituida, de 2 años, da igual, y de cualquier tamaño. La cuestión es que el proyecto tenga la suficiente calidad e innovadora como para recibir la ayuda. Os he dado ahí 3 ejemplos anteriormente de proyectos aprobados. ¿Y condiciones que tiene? Pues tiene un presupuesto mínimo de 175.000 euros, alrededor de un máximo, el máximo no te lo ponen, pero ahora mismo está entre un poquito menos de 1 millón de euros, puede ser el máximo. Y duración, pues proyectos de 1 a 3 años, gastos subvencionables, personal, materiales, subcontrataciones, amortización de equipos, amortización no compra. Ahora lo único que voy a comentar de las que están en blanco es esto que me parece interesante. El PID, amortización de equipos, significa si el proyecto dura 3 años, pues si tienes una instalación que cuesta 100.000 euros, pues si hacemos una amortización lineal, pues te estarían incluyendo 30.000 euros de la amortización de los 3 años de la máquina, no el 100% de la compra de la máquina. Y luego gastos generales también incluye, ¿vale? Digo que con la siguiente ayuda, que es línea directa de innovación, que rebaja un poco lo que es el listón de exigencia en cuanto a innovación, o sea, en cuanto a novedad, porque no te pide que seas I+D, sino solo innovación, es decir, que mejores algo que ya existe. Esa es una línea estupenda para adquisición de activos, porque te permite que hasta el 100% del presupuesto que te den sea para compra, no amortización, para compra de equipos. Entonces, esa es una línea muy interesante con peores condiciones, porque la innovación tiene peores condiciones que la I+D. Pero, bueno, eso para tenerlo en cuenta. Y luego, ¿qué condiciones tiene estos CEDETI de I+D en cuanto a préstamo, subvención? Bueno, pues tienen subvención, tienen un tramo que llaman ellos tramo no reembolsable, que va de un 4 a un 19%. O sea, subvención de un 4 en 19, y hasta el 75% sería un préstamo a Euribor, es decir, a 0,34%. Y luego sí te exigen que el resto ya lo pongas tú, es decir, que de un 15 o un 25% sean fondos propios. Anticipo mínimo del 25%, nada más firmar el contrato. Y devolución durante 10 años con 3 años de carencia, o sea, un 3 más 7, 3 años de carencia, 7 años devolviendo. Y el resto, como os digo, pues no da mucho tiempo. Esta tabla no os la he fotocopiado era para darosla también, pero esta está muy bien, ¿vale? Esto es estimación propia, pero bueno, está aquí Caja de Ingenieros, a lo mejor no le gusta, pero es la comparativa entre un banco y el CEDETI y las ayudas públicas. Bueno, en general, estas ayudas públicas a la I+D. Solo os voy a decir el resultado, que bueno, se puede creer o no se puede creer. A ver, yo he puesto de condiciones de banco un 7% de interés. Cada uno luego ya la negocia, cada empresa, no lo sé cuáles son. Un poquito más bajo. Un poquito más bajo, ¿verdad? Ya. Bueno, yo ahí lo he puesto un 7. Digamos que con esas condiciones tenemos en cuenta, por ejemplo, un CEDETI de I+D sería un 0,44, 10 años de carencia. Si yo tengo un proyecto, aquí todo es 250.000 euros, un proyecto de 250.000 euros, bueno, pues el CEDETI si yo lo pido al CEDETI, en vez de ir a un banco, me ahorro 92.000 euros entre la subvención que me dan y 75.000 euros de intereses que me ahorro, pues el impacto de la ayuda son 92.000 euros. Y encima yo le sumo que es un proyecto de I+D y que me van a deducir de un 25 a un 42%, he puesto una media de un 30%, pues un 30% de 250.000 son 75.000 euros que le voy a restar a mis impuestos, a mi cuota final a pagar, y durante 18 años, que lo puedo hacer poquito a poco, o sea, pues si un año no doy beneficio, pues no, pero si el siguiente sí, pues me quito un poquito,
pero al final son 75.000 euros que puedo restar a mis impuestos. En total, al final, el impacto total de hacer un proyecto de I+D y financiarlo con el CDTI, 250.000 euros, son 167.000 euros. Un reto serían 130.000. Uno de innovación, menos, porque tiene peores condiciones, 62.000. Y una que es innovación, pero a las TIC que están ahora muy fomentadas, 136.000 euros. Son números simplemente, pues oye, para hacerse las cuentas de la viabilidad de innovar y de introducir la innovación en nuestras ideas y en nuestro proyecto de empresa. Vale, y ahora vamos a los europeos, solo uno, muy pequeñito para emprendedores, el instrumento PYME. Lo pueden solicitar autónomos. Al final no he hablado del tema de autónomos, y es que el tema ahora mismo es que, digamos que ya lo veremos el próximo año, cualquier autónomo va a poder pedir todas estas ayudas que he contado. Ahora mismo no, pero ahora mismo no puede ser porque las garantías, digamos, o el análisis financiero que se pide, un autónomo no lo puede, o sea, un autónomo no está registrado mercantil, no tiene registro mercantil, no se le auditan las cuentas, las empresas sí. Por lo tanto, digamos que ahora mismo todas estas convocatorias nacionales, CDTI, Retos, AES, tiene que ser empresa constituida, no vale un autónomo, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso, esta ayuda europea sí que puede presentarla un autónomo que tenga una buena idea de proyecto, proyectos medianamente innovadores, digo, no tienen por qué ser I+D, que necesiten además que tengan una proximidad, estén muy próximos al mercado. Vale, pues es una tarifa plana de 50.000 euros de subvención a fondo perdido, para realizar un completo estudio de viabilidad de tu idea. O sea, es decir, tú todavía no tienes que haber, digamos, ni siquiera haber empezado a andar con esa idea. Simplemente piensas que es una idea muy buena, que está dentro de las 13 temáticas que hay, que esas no las pongo, pero las hay de todo tipo y son muy abiertas, y si esa idea encaja, pues bueno, es la fase 1, solicitud muy sencilla, 10 folios, pero eso sí, una evaluación muy dura, porque es una evaluación en la cual son 3 partes: excelencia, lo que es la idea de negocio, que lo llaman excellence, excelencia, la oportunidad de mercado, que sería el impacto en el mercado, y luego cómo implementas esa idea. Bueno, pues cada una de esas 3 partes se puntúa de 0 a 5, y cada una de esas 3 partes tiene que superar 4, y en suma tiene que superarse 13 puntos de 15. Al final, la primera convocatoria que ha habido, que fue el 18 de junio, bueno, esta está muy bien porque cada 2 meses hay una fecha de corte. Tú puedes ir presentando cada 2 meses, y te van a resolver en 2 meses, te van a decir si te aceptan la idea o no te aceptan la idea. Pero eso sí, la evaluación es muy dura. 2.600 proyectos presentados en junio, pasaron, digamos, el primer corte, que es, se ajustan a las temáticas, a las 13 temáticas, sí o no, pues pasan 2.300, y de esos 2.300 solo quedaron 317 que hubieran superado la puntuación que os he dicho, 13 de 15, y cada una de estas partes más de 4 de 5. De esos 317, aún así, hubo que hacer otra criba. De los mejores, quedaron 155 que han recibido 50.000 euros para redactar un plan de negocio con su estudio de mercado en 6 meses. La única justificación que hay que dar a la Unión Europea: este es mi plan de negocio. Y no te van a decir nada más. Te dan los 50.000 euros con un 40% primero de anticipo cuando te conceden, y cuando entregas el plan de negocio, el otro 60%. Bueno, también decir una cosa: los proyectos españoles han sido los más numerosos en cuanto, o sea, 39 proyectos españoles han recibido ayuda, y el siguiente país ha sido Inglaterra con 26. Es curioso también eso. Luego, lo que son los incentivos fiscales, que ya os lo he comentado antes, que para la I+D y para la innovación, sinceramente ahora mismo es una de las grandes bazas en cuanto a los beneficios económicos de hacer I+D e innovación. Pues ahí lo tenéis, todos los gastos asociados al proyecto, si se considera I+D, de un 25 a un 42.
de un 25 a un 42%. Si es solo I pequeña, innovación, un 12%. Es necesario hacer un proceso de certificación, es decir, que haya una entidad reconocida por el Ministerio que te ponga el sello de esta actividad, que te has gastado 100.000 euros, esta es I, esta te has gastado 50.000, esta es D, y esta que te has gastado 100.000, esta es I. Y cada una de esas cantidades van a ir a esa deducción. Incluso ahora se van a mejorar, con el anteproyecto de la ley del impuesto de sociedades, se van a mejorar y se van a subir al 50% lo que es el tope de la ayuda, ¿de acuerdo? Y las podemos disfrutar durante 18 años. O sea, nuestra empresa va a poder deducirse, digamos que va creando una bolsa de deducciones fiscales por I más D más I, y va tirando de ellas. Cada una se generó en un año, hasta 18 años más tarde, pues tú vas tirando de cada uno de esos proyectos. Y nada, por último, ya comentaros pues un ejemplo, bueno, más bien el CEDETI, como os digo, que es el que tiene mejores condiciones, el que está abierto todo el año, el que no tiene concurrencia competitiva. O sea, yo creo que ahora mismo es el organismo que está más a mano para un emprendedor que tiene un proyecto de I+D. Aquí estamos en eso, ¿eh? Vale, bajo perfil, emprendedores y pequeñas empresas, pero siempre con proyectos innovadores, o sea, no con cualquier proyecto, tiene que tener algo. Vale, pues simplemente contar las fases de una solicitud, o sea, qué tengo que hacer yo para ir al CEDETI y solicitar con mi idea de proyecto una ayuda. Pues simplemente solicitud preliminar de 5 páginas, te la revisan, te dicen que está bien, haces una completa de unas 30 páginas. Lo bueno, en el momento que tú haces la primera solicitud, ya a partir de esa fecha puedes imputar gastos. Es decir, en el caso de que te den el proyecto, la fecha de imputación de gastos, a partir de cuando empieza a contar luego la justificación de gastos, es la fecha de solicitud. Luego, posteriormente, pues nada, si tú haces el solicitud completa, pues te pueden decir que sí, que está bien, o sea, te pueden decir que no, desistimiento, o te pueden decir que bien, vamos a verlo. Y hay una visita, el CEDETI va a tener un acompañamiento y control personal con sus técnicos evaluadores, tanto en la solicitud como durante el proyecto, va a ir certificando, in situ incluso va a ir a visitar pues tus instalaciones, tu fábrica, tu lo que sea, para ver cómo está yendo el proyecto, ¿de acuerdo? Cada uno, según terminan los hitos. Entonces en la evaluación va a ir el técnico, te va a pedir más información y al final el técnico va a defenderte ante el comité del CEDETI, que se reúne todos los meses, va a defender tu proyecto. O sea, él coge, a lo mejor selecciona 6 o 7 proyectos, los defiende y el comité dice, vale, pues nos gusta el primero, el tercero y el cuarto. Vale, pues si tú entras ahí, te comunican que estás aprobado, firmas el contrato y te anticipan al mes de firmar el contrato un 25% del presupuesto. Y luego se va a ir justificando, es decir, tienes que entregar una memoria técnica y económica de lo que te has gastado y que te lo has gastado de lo que te tenías que gastar, pues según los hitos más o menos anuales, ¿vale? Y ahí es donde os digo que viene un técnico y va a ir a ver lo que habéis hecho. Y finalmente, cuando se cierra el proyecto, se firma el acta y se cobra. Bueno, cuando se firma el acta del hito, después se cobra. Vale, ¿y qué tengo que hacer yo para conseguir que tenga suficiente calidad mi proyecto y me den esa subvención y me den esa ayuda, el CEDETI? Bueno, pues el CEDETI lo que mira principalmente, hace 3 evaluaciones. Una evaluación técnica, una evaluación económica y una evaluación financiera. La evaluación técnica a lo mejor de peso tiene el 80%, la económica el 20% y la financiera ya no tiene peso, es más bien eres apto o no eres apto. La financiera cumples, más bien lo que buscan es que tú puedas asumir un préstamo y lo puedas devolver, porque es que no dejan de ser una entidad que va a prestarte un dinero que lo tienes que devolver durante 10 años. Entonces, si tú no pasas el nivel mínimo para ellos, pues no te lo conceden, o por lo menos si ven que sí que lo pasas, pues a lo mejor estás entre medio, te piden pues una garantía, te piden un aval, un financiamiento, o te piden una ampliación de capital, que eso también puede ocurrir, ¿vale? Entonces, esa evaluación técnica lo que va a versar sobre todo es que detectes una necesidad en el mercado, que describas el resultado de tu proyecto, que cuentes el plan de trabajo, las innovaciones que tiene tu proyecto, el equipo técnico que va a desarrollar el proyecto si tiene currículum.
si está capacitado, y si tienes colaboraciones que pueden ser universidades u otras empresas, pues igual, se van a valorar. Y nada, en conclusión y ya acabando, en resumen, merece la pena valorar cuando tenemos un proyecto, si tanto en nuestra empresa estamos intentando cambiar las cosas o hacer cosas nuevas, pues merece la pena valorar que tenga un punch de I+D. ¿Por qué? Pues porque económicamente seguramente vamos a salir ganando, vamos a poder buscar ayudas. Que el concepto real de I+D no es, no sé, tan fiero como lo pintan. O sea, cualquier empresa puede innovar, o sea, todo es mejorable, todo es mejorable. Y microempresas y emprendedores pueden innovar perfectamente y pueden pensar y sacar a la luz proyectos que sean financiables por estas líneas. Luego hacer hincapié en el apoyo, porque eso sí que es cierto que las grandes empresas a lo mejor no lo necesitan, pero las pequeñas sí necesitan un apoyo y una colaboración con las universidades, que esos son los focos de generación de conocimientos, y eso es fundamental para la investigación. Probabilidades de éxito. De todas las convocatorias que yo he dicho, bueno, pues mira, esa que os he dicho, por ejemplo, el Horizonte 2020 europea anda entre un 10 y un 20%, es decir, 10, 20 de cada 100 pues consigue la ayuda. Aquí las nacionales, el CEDETI, sinceramente creo que es la que más probabilidades de éxito tiene, pues a lo mejor puede tener pues por encima de un 40% fácilmente. Y el resto, retos, AEST, pues andarán un poquito por debajo, como un 30, un 25, un 30%. Mejores perspectivas futuras para la I+D, creo que las hay. Por lo que yo sé, además se ha aprobado un nuevo reglamento de exenciones fiscales, de exención de garantías, que va a mejorar lo que es la disponibilidad para lo que son los organismos como el CEDETI de dar dinero. Antes de este reglamento, el control de la Unión Europea era mayor. Y, por ejemplo, este año, ahora mismo que estaban hablando de los nuevos presupuestos, se ha mejorado el presupuesto para I+D+I en un 10%, ¿vale? Y bueno, y luego, pues nada, ya esto es recomendación personal, el que tenga alguna idea novedosa, lo mejor es que se dedique a ella, que no se dedique... Yo, claro, como consultor en este tema, pues tengo que decir que lo mejor es que se deje asesorar por gente en todo este mar de subvenciones y de préstamos, porque lo importante para mí es que el 80% del éxito está en la idea, no en saber las triquiñuelas o los trucos o cómo solicitar o la burocracia. Entonces lo mejor es dedicarse a eso y si puedes, pues déjalo en manos de un profesional y tal. Y por último decir que a pesar de todo esto, como hablamos mucho dinero, la innovación es un medio, no es un fin. Es decir, lo principal es que pensemos en mejorar la rentabilidad de nuestra empresa, que nuestro proyecto sea viable, sea rentable, tenga futuro, y la innovación siempre va a ser la mejor manera de conseguirlo, pero innovar por innovar, eso es una tontería, ¿de acuerdo? Así que, bueno, ahí ha estado todo, ¿vale? Pues ha estado muy bien.